aquí estamos en Polvo y Miseria, otra vez, otra tarde, gracias a Yeshua, aquí a la vista, 2 cúpulas de la iglesia apóstata. Pues sin revelación, maravillosas y fastuosas y suntuosas, pero ahora ya a la luz del Nuevo Testamento y de la revelación de la iglesia falsa, pues es horrendo esto que vemos. Aquí está Luis. ¿Cómo estás, Luis? Sí, agradecido con Dios por este día de poder vivir y de servir y agradecido porque pues una oportunidad más de estudiar la palabra y de ver el tema de hoy. Muy bien. Hoy el tema es un tema que a todos los seres humanos, sin acepción de personas, nos compete. La enfermedad, las enfermedades. Y consideramos que es muy importante pues sacar a la luz con la ayuda del Espíritu Santo lo que dice la sana doctrina, la Biblia, acerca de la o las enfermedades. Enfermedades que no existían hasta que todo esto cayó. Porque la Biblia sostiene que hubo una caída, la famosa caída original. Pues es cierto, todo cayó, pero ya todo está siendo restaurado, o ya empezó su restauración, ¿no, Luis? Sí, así es. Por causa del pecado que entró con Adán y Eva, pues toda la raza humana cayó en una maldición, en enfermedad, en pecado, en muerte. Pero también la promesa fue que así como en Adán todos murieron, en el Mesías todos serán vivificados. Todos los que pongan su fe en Él tienen la libertad del pecado, de la muerte, de la enfermedad y las armas para vencer al viejo hombre. Así es. Bueno, esto para empezar. Aquí vamos a hacer una diferenciación entre la enfermedad espiritual o la del alma y las enfermedades corporales. La enfermedad del alma es muy fácil detectarla y sin duda alguna es la más importante. Sin embargo, la más delicada, la más grave, la única grave. Sin embargo, el tema no es tanto hoy sobre la enfermedad espiritual, que tiene un nombre y ahorita va a salir, sino las enfermedades del cuerpo. Luis. Sí, efectivamente, muchas de las actividades que se llevan a cabo pecaminosamente por medio del alma se ven repercutidas en una enfermedad muchas veces física. Por nombrar algunas cuantas, hay estudios que han demostrado cómo las personas que practican el adulterio se ve reflejado con dolores de espalda muy severos en espalda y en columna y en cadera. Algunas otras personas que suelen ser muy iracundas, que son esclavas del enojo, de la ira, se suele reflejar en cáncer en el estómago. Algunas otras personas que han dejado de perdonar, que guardan rencor, que anhelan ejecutar alguna venganza, tienen artritis reumatoide. Y entonces muchas de las actividades que hay así por causa de los corajes viene el cáncer estomacal. Entonces siempre hay un pecado del alma que se ve repercutido con alguna consecuencia. Hay personas que han callado las heridas que le han hecho en infancia o en su juventud y ya en altas edades en una edad física llegan a tener jorobas o dolores de huesos y son cosas de pecados o consecuencias que no han soltado. Muy bien, claro, pero también es cierto que puede una persona estar caminando en santidad, estar ya libre de toda condenación y culpa, puesto que cree en la sangre de Yeshua, está caminando por la gracia en Yeshua, y no obstante pueden experimentar pues las llamadas enfermedades. A mí no me gusta, una vez estando con Cristo, llamarle enfermedad a las enfermedades, y aunque pareciera que estoy queriendo tapar el sol con un dedo, no es así. Para nosotros la enfermedad, la única enfermedad grave, la de muerte, es la del alma. Porque las enfermedades del cuerpo, pues sí, son muy tremendas y graves, unas más que otras, pero a fin de cuentas, pues todo cuerpo humano tiene sentencia de muerte. Entonces, ¿qué importa la salud física? ¿O hasta qué punto importa la salud física? Y esto es algo muy controvertido. Si el alma, para empezar, está separada de Dios, enferma de pecado, ¿qué es esta enfermedad, estas enfermedades del cuerpo frente a esta enfermedad? Y luego, ¿cómo deberían tomar los creyentes cuando se ven en medio de alguna dolencia o padecimiento físico? Ya digo, no es conveniente llamarle enfermedad, aunque el mundo entero le llama enfermedad, porque la carga
que tiene esta palabra es muy fuerte y es darle cabida al diablo, a Satanás, para que vengan otro tipo de demonios que suelen venir cuando estamos enfermos, como el victimismo, la autolástima y otros que se desprenden. Solemos ser muy manipuladores y chantajistas cuando caemos en padecimientos con la gente que está alrededor de nosotros. Muchos también en la iglesia apóstata, cuando creyentes caen enfermos, pues llegan también a decir que es porque hay pecados y a veces no es así. Sí, cuando un creyente está participando de una llamada enfermedad, que como lo acabas de aclarar hay que llamarle prueba, es a veces muy fácil señalar que es por causa de pecado y a veces nada más es limitarse a Juan capítulo 9, que era el caso de donde el Señor explica que sí hay enfermedad por causa de pecado, pero también hay enfermedad para que se manifieste la gloria de Dios en él. También hay enfermedad por posesión demoníaca y también hay enfermedad porque hay virus en el ambiente. Entonces aquí lo importante es poder notar que cuando un creyente, cuando un hijo de Dios está padeciendo por causa de una enfermedad, debe de aprender a superar la prueba o de ver cuál es el propósito de Dios, cuál es su voluntad para poder padecer y salir triunfante. Podemos recordar el ejemplo de Trófimo ahí en la carta de Timoteo, donde dice que lo había dejado el apóstol Pablo en Mileto enfermo. Entonces podríamos decir, ¿cómo es posible de que Trófimo se quede enfermo? ¿O cómo es posible que Pablo le diga a los Gálatas que a pesar de su prueba que estaba padeciendo, que todo indica que era una enfermedad de los ojos, con los milagros extraordinarios que Pablo podía hacer, como dice en Hechos 19, aún así preferían tener esa dolencia para poder perfeccionarse en la prueba, también formar carácter, poder formar victoria? Y Pablo mismo tenía una enfermedad corporal que muchos han tratado de definir, lo cual es irrelevante, con que sepamos que sí era una enfermedad que traía en el cuerpo. Pues el Señor contestó contundentemente: bástete mi gracia, porque en tu debilidad o en tus padecimientos se perfecciona mi poder en ti. Esto es algo que habría que rescatar grandemente, porque yo sé que todos somos idólatras en mayor o menor medida de la salud física. Cuando nos tocan la salud física, pues ahí cambia todo. Y el ejemplo por excelencia es Job también, porque le quitaron su dinero, le quitaron sus hijos, pero cuando le quitaron la salud física, ahí sí despotricó, aunque era necesario. Entonces, Luis. Sí, cuando llega un tipo de prueba de esta magnitud, hay que recordar que el Señor nos ha dado ya las armas, las herramientas para poder superar la prueba. Solamente no hay que dejarnos en ese círculo, como hace un momento usted mencionaba, del victimismo, y tomar la autoridad en Cristo para enfrentar tal prueba. Y este es el punto que se debe de enfatizar cuando alguien la está pasando. Sin embargo, como se acaba de mencionar, muchas veces la iglesia apóstata opta por decir que es por causa de un pecado que se está padeciendo enfermedad, y hay que separar que Dios sí permite la enfermedad por causa de un pecado, pero por ejemplo en casos cuando en 1 de Corintios 11 dice que se participa de la cena del Señor indignamente, o sea, con pecados no confesados. Ahí específicamente el darle un valor cualquiera a una conmemoración tan solemne puede desatar juicio en lugar de ser bendición. Entonces es mencionado como una enfermedad, dice: muchos por eso están debilitados entre vosotros, o sea, enfermos, y muchos duermen, muchos han muerto, porque es delicado tener en poco la sangre del cordero. Otro de los aspectos muy curiosos cuando un creyente pasa por una enfermedad y comete el error de confiar. Otro de los problemas cuando un creyente pasa por una enfermedad y comete el error de confiar en los doctores, lo podemos ver en el caso del rey Ocosías, en 2 de Reyes capítulo 1. Y el rey Asa también. Sí, y Usías, así es. Estos reyes, hay que recordar que cuando Ocosías empezó a padecer, hay que recordar que cuando Ocosías empezó a padecer, dice que empezó a mandar a sus sirvientes a que consultaran a un ídolo pagano llamado Balzebub a ver si iba a sanar, y el profeta Elías mandó de regreso diciendo que no hay Dios en Israel que consultes a él, de cierto no te levantarás del lecho. A veces la enfermedad física
pues lleva a que el pequeño dolor se quiera ir al doctor, quiera uno ir a hacer fila a la clínica, y realmente lo primero que hay que hacer es ir con el médico de médicos y pedir externar el diagnóstico en oración y esperar la receta de la respuesta de Dios. Aquí hay un punto muy importante, porque hay gente que no tiene ningún problema en recurrir a los médicos. Estoy hablando de creyentes que dicen, bueno, pues los médicos y la ciencia están puestas por Dios y Él vela por la ciencia, como dicen Proverbios. Pero hay otro grupo de creyentes que a ningún precio acuden a un médico o a ningún precio toman una pastilla. Yo creo que ambas posturas son radicales, ¿no? Porque tú dijiste ahorita bien, se presenta algún dolor, algún padecimiento, lo primero que hay que hacer es no ir a un hospital o a un laboratorio médico, sino ir en oración con Yeshua para que Él diga qué hay que hacer. Sí, definitivamente. Siempre, a veces por simple lenguaje, pues de religión decimos, no, pues el Señor es doctor de doctores, pero cuando llega la prueba, pues se buscan los doctores, ¿no? Entonces, pues no, eso es algo que hay que checar. Ciertamente Dios puso a los doctores, y podemos recordar al autor que Dios utilizó, el Espíritu Santo utilizó como del tercer evangelio, que es Lucas, conocido como el médico amado. Entonces, de alguna manera había ciertas características. Pero este médico amado no se daba la gloria a sí mismo. No, incluso se dedicaba a investigar, como lo escribe en el tratado de Lucas y de Hechos, para darle gloria al que él sabía que era el doctor de doctores. Él sabía de botánica y de muchas otras ciencias. Sí, y es curioso que este hombre, pues en la narración que nos hace biográfica de Yeshua en su evangelio, varios de los milagros utiliza términos médicos, porque él sabía lo que era un brazo tullido o cosas que... Una tortícula. Sí, cosas de él es ese hombre de la mano seca, o sea, él utiliza ciertos lenguajes anatómicos para describir las hazañas por la educación griega que tenía este médico. Con todo y eso, Lucas no pudo hacer nada por la enfermedad que traía Pablo. Ahí no permitió Dios cura, sino que Dios quiso que esta enfermedad o este padecimiento, ya digo, no le llamamos enfermedad, estuviera en el cuerpo de Pablo. Y ahí hay un punto muy importante, que yo siempre pues he visto, sentido con la sensibilidad, no con el sentimiento, y sostenido. La enfermedad o los padecimientos que Dios permite en la vida de sus hijos y sus hijas son una enorme fuente de bendición. Contra lo que se pudiera pensar que es una maldición, resulta que es una bendición, porque en la debilidad, en el sufrimiento, pues más se manifiesta el poder de Dios, pero más nos acercamos a Dios, porque entre más débiles somos, más fuerte es la manifestación de Dios en nosotros, y más comunión y más unidad en la fiesta, en la fuerza física, en el no sentir ni medio dolor. Pues aparentemente es lo óptimo, pero muchas veces, pues ve el caso de Pablo, que enfermo y preso escribió sus mejores epístolas. ¿Cómo explicas eso? Sí, definitivamente es sorprendente ver cómo Pablo ya tenía un concepto muy claro. Él estaba bien convencido de que en la debilidad se fortalece el poder de Dios en nuestra vida, y de repente el ser humano, cuando pasa por una debilidad, busca algo que lo ayude en lugar de buscar a Dios. Y era Pablo era algo que pues tenía bien claro, primero Dios. Era un hombre que tenía tratos directos con Dios, Pablo. Como debe de ser en cada creyente, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo. Pablo entendía por revelación que las supuestas enfermedades, como le llama el mundo, nos acercan a Dios, porque a los hijos y a las hijas de Dios, los padecimientos corporales nos vuelven más humildes. Esto en el caso de los hijos y las hijas de Dios, porque un inconverso obviamente no se va a volver más humilde por estar enfermo, a menos que Dios ya esté de esa manera llamándolo, porque también la enfermedad es una de las formas por excelencia en las cuales o por las cuales Yeshua llama a la conversión, al arrepentimiento. Una de muchas, la enfermedad, la muerte de un ser querido, la quiebra económica también. Hay gente que eran grandes adoradores del dinero y quebraron sus negocios, y esa fue la forma en cómo fueron llamados. Pero el tema es la enfermedad. Sí, sería importante tocar en breve cada uno de los 4 puntos de la enfermedad. Este que usted está mencionando es el de Juan capítulo 9. Dice que había un ciego
que ya llevaba 40 años, un paralítico de estar, un ciego de nacimiento. Entonces le preguntan los discípulos a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera enfermo? Y esto es porque ellos sabían que el pecado muchas veces produce enfermedad. Y como israelitas también todavía creían por ignorancia que Dios cobra los pecados hasta la tercera y cuarta generación, cuando ya no es así, sino que el alma que peque, esa morirá. Sí, cada uno de los... No hay karma en las enfermedades en la Biblia. Sí, cada uno padece por sus pecados y realmente la consecuencia es individual. Entonces lo que responde el Señor es: no pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces muchas veces las pruebas son puestas porque Dios ya sabe lo que va a hacer. Lo único que quiere ver es cómo vamos a reaccionar para ver si pasamos al otro nivel o qué manera Él sigue tratando con nosotros. Pero es un punto donde el pecado no tiene nada que ver, solamente es una prueba que Dios está poniendo en el camino. El segundo punto... Sin embargo, todas las enfermedades corporales se desprenden del pecado, porque no había enfermedades corporales. El cuerpo de Adán y Eva no estaban sujetos a ni media enfermedad, ni amenazados por ninguna enfermedad, sino que todas las enfermedades pues empezaron a venir tras la caída y bueno, pues con el tiempo, pues a través de mutaciones y de toda la degeneración, pues hay una cantidad de enfermedades hoy impresionante y que también ha tenido que ver el pecado en la creación de estas nuevas enfermedades. Sí, eso está resumido en los otros 3 puntos de motivo de enfermedad. El segundo sería la enfermedad como motivo de pecado. Como mencionábamos al principio, hay pecados que ocasionan consecuencias físicas. Y realmente hay otro tercer punto, que es el de enfermedades por causa de hechicerías, de influencias demoníacas, como el caso, por ejemplo, de la epilepsia. En Mateo capítulo 4 habla de que cuando eran llevados los lunáticos para ser sanados, pues se entiende por una influencia ya demoníaca en la mente, aunque la ciencia o la psiquiatría lo quiere limitar a impulsos en el cerebro o dimensiones que ellos quieren darle explicación. Realmente es un mundo espiritual que ya ejerce cierta posesión sobre la mente. Y la cuarta es pues hay virus en el ambiente, ¿no? Hay veces que Dios no está poniendo a prueba, sino que nosotros lo ponemos a prueba, y hay cosas en las que Satanás no está tentando, sino que va a ser exonerado de imprudencias que a veces cometemos, ¿no? Estar recién bañados y salir al aire con los poros abiertos, pues eso ya es tentar a Dios. Sí, esa es una angina de pecho provocada donde no había ningún agente adicional más que la imprudencia. Así es, la enfermedad está en el aire a nivel de virus, bacterias, y los que están con Dios pues tienen consejo y cobertura. No obstante, los y las que están con Dios pueden llegar a padecer padecimientos inenarrables. Sí. ¿Cómo justificar a Dios ante esto? Porque muchos dicen, es que si Dios te amara, no permitiría que tuvieras esta enfermedad. Esto es un cuestionamiento erróneo completamente. Sí, el apóstol Pedro lo desglosó en Primera de Pedro 1, cuando dijo: amados, os digo que os tengáis por sumo gozo cuando padezcáis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero eso es fácil decirlo. Sí, el asunto nada más es estar enfermo y empezar a padecer la prueba y ver la estrategia para superarla. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona que es dependiente del medicamento. Cuando viene la prueba de la enfermedad... Hay mucha adicción a los fármacos hoy en día. Es una de las más grandes adicciones del planeta. Drogas legalizadas. Así es. Entonces, cuando llega este punto de tener que ver como oportunidad única o necesaria asistir al médico, pues de alguna manera la confianza en Dios pasa a un segundo plano, cuando debería de permanecer en primero para esperar la señal de Dios si hay que ir al doctor o no. Este tipo también de pruebas, una de las cosas que puede estar generando cuando se están llevando a cabo es poder contemplar qué propósito está teniendo Dios con ello, puesto que cuando dice la Escritura en Mateo 8 que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, primeramente en ese contexto Mateo está explicando que en Isaías 53 el Mesías iba a caminar por su pueblo y a todos los enfermos físicamente y espiritualmente iba a recorrer dando sanidad y liberando a los oprimidos por el diablo. En ese sentido,
el Señor ya tiene en mente tener un pueblo sano, pero lo quiere purificar por medio de la prueba. Pero el problema es que de nada sirve obtener sanidad física si no obtenemos la espiritual. Muchas veces Yeshua usó eso como gancho, el milagro de una enfermedad corporal, pero para que el creyente o el recién sanado pasara a recibir lo que es verdadera sanidad. Y el ejemplo es el paralítico, que llegó a pedir sanidad de sus piernas y el Señor le dijo, pues primero tus pecados te son perdonados y luego levántate y toma tu lecho y anda. Y la iglesia apóstata aquí entra, porque la iglesia apóstata, si tiene el éxito que tiene, éxito demoníaco, pues es porque venden muy bien la idea de la sanidad corporal. Sí, este es un punto también interesante porque la mayoría de las veces cuando quieren hacer una velada o una jornada o una campaña de sanidad, pues siempre reprenden a la enfermedad, pero no se fijan en el perdón de pecados. Dice la Escritura en Santiago 5 que cuando un enfermo iba a ser ungido para ser sanado, primeramente se le decía que sus pecados fueran perdonados. Era una confesión de fe donde antes que recibir la sanidad física, lo importante era su relación con Dios estuviera derecha y corregida. Y esto del perdón de pecados merece una gran explicación. No es tan fácil decirle, órale, vete, tus pecados son perdonados. No va a entender nada de qué se trata este perdón de pecados, cómo pudo ser posible este perdón de pecados, todas las implicaciones que tiene la obra de la cruz. Sí, y también debe de hacer un reconocimiento en su vida de que hay que arrepentirse, como dice Pablo, confesar sus pecados, pedir perdón a Dios y en ese momento empezar a sanar primeramente su alma. Porque muchísimos han recibido sanidad corporal en el nombre de Yeshua, pero no están arrepentidos y siguen enfermos. Y solo tienen una relación sentimental con Yeshua, cuando la relación debe de ser espiritual por el Espíritu Santo. Sí, había varios de ellos. Por ejemplo, recordamos la historia de los 10 leprosos, como los otros 9 al recibir sanidad no hubo ninguno agradecido, nada más que un extranjero. Otra consecuencia que se ve de cuando una persona consulta al médico inmediatamente es la confianza en la ciencia médica a causa de los medicamentos, pero hay que recordar que para la Biblia el concepto de adicción o de fármaco está totalmente ligado al de pócima, droga, hechicería, porque de alguna manera incluso en los pueblos prefieren llamarle curandero en lugar de llamarle hechicero, ¿no? A causa de los asuntos culturales con los que ven la perspectiva del uso de las hierbas o el medicamento ya hecho por medios químicos. Y mucha gente opta por los medicamentos homeopáticos y porque desconfían de la medicina alópata, en la que interviene la química. Pero Dios no está peleado con la química, ni con los fármacos, ni con los médicos, ¿o sí? No, lo que pasa es de que es principalmente el mal uso extremista que se le ha dado de ponerlos en primer lugar, pero él de alguna manera hay oraciones que él puede responder milagrosamente y hay situaciones en las que nos tiene en un proceso según su límite de avance. Otra cosa importante que hay que poder observar es hay enfermedades que definitivamente tenían una sentencia, como lo decía Juan, que había pecado no de muerte por el cual él decía que no se orara. Y aquí nos hace recordar el pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es al que Juan se refería. Sí, y en esto quiero darle el enfoque de qué consecuencias puede tener la enfermedad del alma para que repercuta en blasfemar a Dios antes que buscarle. Vamos a recordar específicamente el caso de Jeremías 30. En Jeremías 30 habla de cómo Dios, de alguna manera, de una forma sarcástica y directa, le dice al pueblo: pues ahora, aunque consultes a los mejores médicos y aunque consigas las mejores medicinas, no sanarás, ¿no? Y eso es importante porque es una sentencia profética que le está dando no tanto a un enfermo físico, sino a una persona que ha optado por vivir en pecado, por no renunciar a él, por contaminar a más con este pecado, por de alguna manera hacer un mal testimonio público, un cáncer en cuanto a toda la gente que le rodea. Y Dios dice aquí debe de haber una consecuencia muy marcada, pues por cuanto esta persona espiritualmente no va a sanar, no está dispuesta a arrepentirse. Entonces, concluyendo, número 1, todas las enfermedades corporales se desprenden del pecado, son producto o consecuencia directa del pecado.
del pecado original y de nuestros propios pecados. 2, a través de la enfermedad Dios llama. Esto es escandaloso, pero es la verdad. Dios llama. ¿A qué llama? Al arrepentimiento, ¿no? Y número 3, para los que están y las que están caminando con Yeshua, que caen o se ven envueltos en padecimientos físicos. Esto es positivo. Desde mi punto de vista es positivo porque nos acerca a Dios, es bendición. Pero desde el punto de vista de muchos, no es bendición. Y como hemos dicho ahorita, la iglesia apóstata, muchos de ellos juzgan y culpan a creyentes que caen enfermos, pues haciéndoles creer que si están así es porque están viviendo en pecado, cuando en la verdad no están viviendo en pecado. Sí, definitivamente es muy precipitado juzgar y de antemano ver que solamente el pecado es consecuencia de enfermedad, puesto que en este estudio estamos desglosando varios motivos, varias experiencias de la sociedad actual, varios ejemplos bíblicos de gente que consultaba a médicos, y en todos ellos vemos la influencia de Dios, siempre tratando de dar una lección, o incluso en algunos casos, como en el de estos reyes, dando la oportunidad de que primero le busquen a Él antes que a los médicos. Y es entonces donde podemos recordar el caso de una enferma también, que era la mujer de flujo de sangre, como ella había estado enferma y aunque buscaba a los médicos no encontraba cura, pero lo importante aquí es la respuesta que le da el Señor. Él le dice, le da la sanidad, pero también le da la salvación. Es un punto donde... Ese es el punto. Eso es lo importante, que de qué serviría que un paralítico se levantara de su silla de ruedas para volver a hacer lo mismo. Sí, y no darle gloria a Dios, sino seguir en pecado. Entonces a veces por eso no es que Dios no escuche, sino que Dios está esperando a que recapacitemos de cuáles son los caminos en los que andamos y buscar sus caminos. Así es. Y además también pues la libró, porque ya se había gastado todo su dinero en médicos y no habían podido arreglar su problema. Y otra vez, que entiendan que muchas veces Dios tiende ese puente o esa cuerda, la enfermedad, para llamarnos y para darnos una sanidad completa, total, mayor, que incluye vida eterna. Sí, hay varios testimonios de gente que ahora sirve a Yeshua y le ha entregado sus vidas a raíz de que la ciencia se vio limitada en un diagnóstico, y sin embargo Yeshua en el amor de su misericordia y en su gran poder respondió, y ahora ellos en agradecimiento testifican como aquel sidoso que estaba a punto de morir y en los últimos segundos recibió una oportunidad de Dios, y ahora testifica con documentos legales de que su enfermedad era verdad, y él anuncia el poder de Dios en su vida. Hasta la próxima. polvoymiseria.com